noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes siguen a través de la radio y por supuesto a través de la internet, a través de todas nuestras plataformas. Fíjense que bueno, pues el día de hoy las bolsas europeas resienten nuevamente el vendaval, en este caso Credit Suisse se hunde y bueno, pues tenemos caídas en la bolsa española el 4,37%, en Alemania 3,27%, en el caso del CAC 40 de París 3,58%. Aquí en México las caídas fueron menos pronunciadas, 1,15 la Bolsa Mexicana de Valores y el FTSE Viva 1,14. Lo que también bajó de manera importante es el petróleo, $58.11, el nivel más bajo desde el año pasado. Le comento que el presidente de la República vetó la elección de dos comisionados del INAI, Yadira Alarcón y Rafael Luna. En este caso, pues lo confirmó el secretario de Gobernación al coordinador de la mayoría. Hace unos momentos platicamos con la comisionada del Río sobre este tema y esto nos dijo. Pues simplemente decirles que los comisionados del INAI nos vamos a reunir con la presidenta y en un rato más vamos a platicar, pero bueno, estamos atentos, estamos tranquilos y pues de aquí a que se resuelva nosotros seguimos trabajando. Ojalá y el Senado lo resuelva a priori, pero seguimos en el INAI trabajando. Pues pendientes de ese tema, a fin de este mes termina también el periodo del comisionado Acuña. El gobierno de los Estados Unidos, en otros temas, en voz del subsecretario del Departamento de Estados, Brian Nicholson, dice que pues México sí participa en la producción del fentanilo. El presidente de la República hoy lanzó una idea y es prohibir el fentanilo para uso médico y sustituirlo por otros analgésicos. El canciller de la República dice que no podemos estar llevándonos a piquete de ojos con los Estados Unidos, sino trabajar de manera conjunta. Dijo también que ya está listo su primer ejemplar de su autobiografía. Por supuesto, habrá que ver el texto y conversaremos, por supuesto, del asunto. Emite Estados Unidos una alerta de viaje para la Riviera Maya. Todos estos jóvenes que vienen a pasar unos días a México a divertirse, en este caso, van con la advertencia de que hay efectivamente un riesgo. Presenta Movimiento Ciudadano un recurso ante la Suprema Corte de Justicia contra el plan electoral. Es efectivamente uno más que se presenta. Tomás Yarrington es sentenciado a 9 años de cárcel. Se acuerda que fuera gobernador de Tamaulipas y que fue traído de Italia. 9 años de cárcel por el tema del lavado de dinero. El Tribunal Electoral le dice no a Carla Humphrey. No puede ser, en este caso, comisionada presidenta, porque ya es comisionada. El subsecretario Alejandro Encina reconoce que lo que ocurrió en Nuevo Laredo fue una ejecución, no iban armados las personas contra las que el ejército disparó. El Senado crea una comisión bicameral para evaluar a las Fuerzas Armadas. En un momento más, el presidente del Senado en este estudio conversará con usted. Pausa, volvemos con la información. Ya fijó postura también el coordinador de la mayoría, Ricardo Monreal, dice respecto a la objeción del Ejecutivo Federal a los nombramientos para el INAI, el Senado deberá analizar una nueva propuesta de comisionadas y comisionados para presentar ante el Pleno. Seguiremos insistiendo en los consensos. En México existe una auténtica división de poderes, lo que dice el coordinador de la mayoría, y bueno, pues ya platicamos hace un rato con la comisionada del Río, que es lo que viene en materia precisamente de nombramientos. Viene también, además de estos dos que el Senado nombró recientemente, viene el relevo del comisionado Acuña. Veremos si meten en el paquete los tres o se desahoga esto durante el mes de marzo. El tema es crítico porque si no se nombran esos tres, el INAI, el Pleno del INAI no podría operar. Bueno, pues le comento que el día de hoy rindieron homenaje a Fernando Suinaga por su labor al frente de la institución, al tiempo que dieron la más cordial bienvenida a Carlos Frenner. Él es el nuevo presidente de la Cruz Roja Mexicana, un abogado muy prestigiado, un hombre que tiene también una trayectoria importante al servicio de la Benemérita. Lo saludo el día de hoy, abogado, buenas noches. Leonardo, buenas noches, un placer en saludarte, estoy a tus órdenes. Oiga, pues una distinción enorme, presidir la Benemérita. Yo digo que cuando todo falla, está siempre la Cruz Roja. Leonardo, la Cruz Roja siempre está precisamente para auxiliar en casos de emergencia, en casos de desastre, en casos del dolor humano. Es una institución que está precisamente establecida para auxiliar siempre a la población.
Sí. ¿Cuáles son sus prioridades? Entiendo que había ahí, por efecto de la pandemia, un tema financiero que habría que solventar, el tratamiento con los voluntarios. ¿Cuáles son, presidente, sus prioridades? Bueno, realmente esa problemática yo creo que fue sobrevaluada. La verdad es que se hicieron ajustes de tipo organizacional, nada más, después de que sucedió la pandemia, de que terminó, entre comillas, en la emergencia de la pandemia. Sí hubo necesidad de hacer algunos ajustes en cuanto a personal y en cuanto a la estructura interna. Pero no es que haya habido alguna crisis o alguna problemática de tipo económico. La Cruz Roja está ahorita pasando por un momento satisfactorio. Hay una solvencia, hay una fortaleza económica, hay una buena organización. Fernando Suinaga, como lo señalaba usted al principio, hizo una espléndida labor, una organización muy bien manejada, con finanzas sanas, y eso es lo que nos han entregado el día de ayer, que tuvimos el honor de tomar posesión de la presidencia del Consejo Nacional. Muy bien, pues presidente, estaremos, si nos lo permites, dándole seguimiento a la tarea. Siempre lo hacemos con enorme orgullo y enorme solidaridad. Pues sabemos que la Benemérita está ahí, además es más que centenaria para auxiliar a los que lo requieren. Leonardo, para eso llego, precisamente para hacer una continuidad del gran trabajo que venía haciendo Fernando Suinaga, todo el Consejo Nacional, todos los voluntarios de la Cruz Roja en el país, que han hecho una labor destacable en lo que fue sobre todo el lamentable tiempo de la pandemia, pero que regularmente siempre la emergencia lo requiere en México. Estamos en todo el país, en 32 delegaciones estatales, más de 500 delegaciones locales, con más de 39,000 voluntarios sirviendo a la población mexicana. Muy bien, pues muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Gracias, a sus órdenes, Leonardo. Siempre estamos a la orden para cualquier cosa que usted requiera. Es usted muy amable, el flamante presidente de la Benemérita, el día de hoy, bueno, pues conversando con usted. Y dejo este tema y doy ahora la más cordial bienvenida a este estudio al presidente del Senado. Presidente Armenta, ¿cómo está? Leonardo, qué gusto saludarte. Gracias por esta oportunidad de estar en tu programa, en vivo, en estudio. En estudio nuevo. Está muy padre el estudio, muy bien. Muchas gracias, presidente. Oiga, y qué alegría que esté usted aquí, lo engalana. Muchos temas, el más reciente, el presidente vetó a 2 comisionados del INAI. ¿Estamos ante procedimientos normales de una democracia o estamos ante una crisis? No, son procedimientos normales. Es obvio que habrá quien quiera darle interpretaciones en cualquier sentido, pero en una democracia donde hay división de poderes, el Senado hace un procedimiento en uso de sus facultades, el presidente de la República establece el veto, nosotros recibimos hace un par de horas el escrito y daremos cauce procesal correspondiente. No nos debe de extrañar, como no nos debe de extrañar tampoco que la Suprema Corte de Justicia emita sentencias donde echa abajo disposiciones legales o jurídicas que nosotros aprobamos. Por lo tanto, es parte de la normalidad democrática entre los 3 poderes. Así se debe ver. ¿Qué es lo que viene entonces? Viene una, en este caso, tendrán que reponer esas 2, viene el término también del comisionado Acuña, aprovecharán para plantear en trío el asunto. ¿Cómo se va a manejar? Además entiendo que requiere una minoría menor a la primera votación, ¿no? Sí, en este caso ya la Junta de Coordinación Política, como lo comentó el coordinador, van a dialogar porque se necesita aún así el consenso de los grupos parlamentarios. Es un trabajo de consenso que requiere dialogar, lo someterán a consideración de las comisiones respectivas y nosotros estaremos atentos a que se pueda procesar con mayor celeridad porque se vence el plazo y estaría en estado de inacción el órgano correspondiente, el órgano autónomo. Y hoy también nombramos a la titular de la COFESE. A la COFESE, sí, también. Así es, hoy la ratificamos y estamos en nombramientos de magistrados, de hoy derogaron, instalaron también una bicameral, ¿no? Sí, también. Y esa es diferente de la bicameral que hay para Seguridad Nacional, la que tiene el diálogo con el Ejército. Son 2 temas importantes de la Cámara Alta, ¿no? Relaciones con el Ejército y política exterior, de la que nos ocuparemos en un
un momento más, pero la que tiene que ver con la relación con el ejército, esa bicameral, ¿qué novedad tiene? Es que esta se creó con la última modificación que hubo a la ley de la Guardia Nacional, y la última reforma que se hizo, se estableció como criterio un ente que revise, que supervise, que regule. Y es este nuevo. Es la aplicación de la reforma en materia de seguridad, Leonardo. Y entonces serán senadores y diputados. Senadores y diputados, es una tarea muy importante. La seguridad es el asunto que más preocupa a las y los mexicanos, es un tema de prioridad para el Senado. Y por supuesto, como Cámara de Representación del ente federal, de la federación, de las, digamos, entidades federativas, ese tema tutelado lo tienen que ver muy cerca. En materia de política exterior, traemos ahí mucho jaloneo con los Estados Unidos. Le pregunto, ¿no está funcionando la diplomacia parlamentaria, que ustedes dialoguen con sus contrapartes en los Estados Unidos, o el Ejecutivo tiene que entrar también en esto? Presidente. No, más bien es la temperatura preelectoral que Estados Unidos tiene, y hay que decirlo. Este congresista Dan, que tiene pues tiene un antecedente de ser militar, de haber participado en diferentes campañas militares en Estados Unidos, pues tiene un interés de llevar atracción electoral a su partido, y pone un tema de diplomacia que afecta la buena relación que hay con Estados Unidos en nuestro país, por privilegiar un tema de orden electoral. Yo espero que no sea, y así lo consideramos nosotros, que no es la postura del presidente de Estados Unidos. Nosotros hemos enviado un mensaje claro, contundente, de repudio, de rechazo a esta manifestación, porque hay un dato demoledor. Estados Unidos permite el acceso a México de 200,000 armas al año, y son responsables ellos, en todo caso, de ese flujo de armas ilegales a nuestro país. Y en ese sentido, si quieren declarar terrorista a los grupos delictivos de narcotraficantes, pues tendrían que declarar terroristas a los que en Estados Unidos distribuyen la droga a los ciudadanos en su propio país. A lo mejor paralizan la economía. Pero digamos, son sí, senadores que en este caso son de la minoría. ¿Usted tiene, por ejemplo, contacto con Kamala Harris, que es la presidenta del Senado? Decir, oye, bueno, si aquí en México algún senador de la minoría propusiera algo, pues yo supongo que Biden diría, bueno, pues supongo que lo van a negociar ahí en el Senado mexicano. ¿Usted tiene contacto con Kamala Harris? No lo hemos hecho. Hemos estado atentos a la tarea que hace la Cancillería. No descartamos esa posibilidad. El día de hoy, por ejemplo, don Héctor Vasconcelos, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, emitió un comunicado, y nosotros estaremos atentos. Queremos ser muy claros con respecto a nuestra postura de respeto a la soberanía nacional, y entendemos que es una posición político-electoral la que este congresista ha manifestado. El día de ayer y también Graham, ¿no? El de Carolina del Sur. Y bueno, hubo una reunión ayer del presidente de la República con el embajador y con diferentes embajadores de Estados Unidos y con diferentes congresistas. Sin duda que vamos a estar atentos. Deseamos que este sea un acto que no tenga que ver con una línea comunicacional del gobierno de Estados Unidos. Así quedó de manifiesto el día de ayer, y estaremos atentos para que le demos la dimensión que corresponde. Oiga, ¿y la diplomacia parlamentaria sigue funcionando? La diplomacia parlamentaria es una tarea permanente. Nos hemos reunido con nuestros homólogos del Parlamento Europeo, hemos tenido reuniones con el Parlamento Latinoamericano. Hay tarea, hay una comunicación permanente que ahora, con la tecnología después del COVID, pues nos ha permitido vía Zoom estar en encuentros, en reuniones. Pero sí hay que dejar en claro, desde luego, Leonardo, el hecho de que Estados Unidos es un país que tiene una tradición bélica consistente. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tuvo más de 250 intervenciones militares en diferentes regiones del mundo. Claro. Y para ellos la guerra es un negocio. Las armas, la distribución de armas, es una forma de liberar sus almacenes que están repletos de armas, y afectan a países como México, quienes sufren
la tragedia del flujo de armas de manera ilegal, que protegen la ruta que las sustancias del fentanilo tiene de México hacia Estados Unidos. Es que es un tema que tenemos que asumir con seriedad. Y que en los últimos tiempos están escamados con la guerra, ya se salieron de Afganistán y ahora no entran a Ucrania ni en defensa propia, ¿no? Bueno, es que de momento... Una guerra en México parece poco probable, pero sí hay que bajar los ánimos, ¿no? Sí, desde luego. O sea, socios que tienen tantos intereses en conjunto, ese nerviosismo no les ayuda a nada, ¿no? Es claro, y bueno, una crisis financiera en este momento para ellos, con un gran problema de hegemonía que disputan con China, con una verdadera preocupación en materia financiera, y nosotros tenemos que estar muy atentos. En la cumbre que hubo con Canadá, Estados Unidos y México en la Ciudad de México, pues fue un momento muy importante entre la relación con los tres países. Además, se ve un ánimo de buscar soluciones conjuntas. El tema de las prohibiciones, entiendo que hoy hablaron también del tema de la cannabis, que sigo preguntándome por qué lo emparentaron con el cáñamo, pero bueno, esa es otra discusión. Y hoy el presidente plantea una acción en la que participará el Senado, imagino, que es prohibir el fentanilo para propósitos médicos, presidente. Y busca, escuché al presidente, yo todos los días escucho al presidente que va a convocar a la comunidad científica, médica, para que busquen sustituir estas opciones que a través del fentanilo se tienen para la atención médica. Y lo otro es que, y yo comparto contigo, hay que separar el tema de la industrialización del cáñamo del aprovechamiento de la cannabis. Que lo usan para tubos, el papel, en lugar de utilizar el árbol del bosque, podemos producir papel con el cáñamo, el carrizo de la cannabis que no tiene función psicotrópica, podemos hacer plásticos, podemos hacer biocombustibles. ¿Y cómo se metió a digamos, mismo saco que la cannabis? Pues sin duda, quiero decirte que de manera especial yo he venido impulsando la industrialización del cáñamo. Soy ambientalista desde hace toda mi vida, y también he venido impulsando el uso medicinal. Hay una gran cantidad de beneficios, personas que tienen síndrome de Tourette, niños con Parkinson, adultos mayores con Parkinson, están esperando una resolución para la atención médica del uso medicinal del cáñamo. Y el uso lúdico, bueno, pues la Suprema Corte de Justicia ya lo planteó, ya está totalmente Le faltan sancionado. reglamentos, Sí, hay todavía mucha resistencia. Hay ¿no? resistencia, y quiero decirte, yo en lo personal apoyo plenamente que se normalice esta situación. En el caso del cáñamo industrial, el uso industrial, hay 10 países que nos llevan años de ventaja. La industria del cáñamo es tan benéfica como la industria del aguacate. Estamos hablando de más de 50,000 millones de pesos que podrían generar ingresos a la comunidad. Sí, espero que algún día no se le ocurra a alguien prohibir el aguacate, ¿no? Bueno, sí, sería grave, pero yo estoy a favor de la industrialización del cáñamo y vamos a seguir empujando los consensos en ese sentido. Oiga, pues viene un mes muy interesante para el Senado, pendientes en los nombramientos que tienen, me decía, son magistrados, en este caso ya hicieron el de la COFESE, y viene pues todo este trámite ahora del INAI. Sí, vamos a estar muy pendientes, tenemos que agilizar el proceso. Estamos reunidas las comisiones, las dos mesas directivas de diputados y de senadores. Estamos acordando aprobar minutas tanto que tienen ellos de nosotros y nosotros de ellos para agilizar el proceso legislativo. Ley de economía circular, es un tema fundamental, el reciclado de desechos orgánicos e inorgánicos, de plásticos, cartón, con estímulos y con incentivos fiscales. También para las debería empresas. haber más comunicación sobre eso, ¿no le parece? Sí, claro, es un tema que debo decirte, tuvimos ya con el diputado Santiago Krill, y es parte de lo que estamos comentando. Por eso la importancia de venir contigo. Presidente, muy agradecido. Gracias a ti. El senador Armenta, presidente del Senado de la República, hoy para fortuna nuestra en este estudio. Vamos ahora contigo, Maru Rojas. Este miércoles 15 de marzo cierra la posibilidad de que el público en general proponga preguntas a realizar a los candidatos a consejeros del INE en el micrositio dentro de la página convocatoriasine2023.diputados.gov.mx. El Comité Técnico de Evaluación emitió un recordatorio para no olvidar que las preguntas en la entrevista 1 a 1 podrán ser escogidas de las que proponga la sociedad. Este jueves se dará a conocer la lista
de los 100 candidatos a los que, una vez revisados minuciosamente los currículums, exposición de motivos y ensayo, pasarán a la siguiente ronda de las entrevistas, las cuales comienzan este mismo viernes 17 de marzo y hasta el siguiente miércoles 22, que con los resultados de las entrevistas se integrarán las quintetas que se presentarán al Pleno de la Cámara de Diputados para cubrir antes del 3 de abril 4 plazas que ese día quedarán vacantes en el Consejo General del INE, incluida la del consejero presidente. Críticas al actual Instituto Nacional Electoral, ideas para implementar el Plan B y nuevas formas coincidentes con la propuesta original de reforma constitucional de Andrés Manuel López Obrador figuran en la documentación que entregaron para registrarse como aspirantes al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, las y los aspirantes mejor calificados en el examen aplicado por este Comité Técnico de Evaluación. Los dos perfiles cercanos a Morena, que encabezan las listas de mujeres y hombres, Berta Alcalde Luján y Jaime Castañeda, entregaron en sus expedientes de registro ensayos y textos de exposición de motivos que confirman su afinidad con la visión que tiene López Obrador y Morena sobre el sistema electoral. Berta Alcalde Luján propuso recortar el gasto del INE, una de las principales demandas de López Obrador hacia el órgano electoral, mientras que Jaime Castañeda califica como preocupante el debate en torno al órgano autónomo que podría derivar en una nueva crisis de legitimidad. Se dice por la información filtrada, porque el comité técnico es sumamente hermético, que la hermana de la actual secretaria del Trabajo, Berta María Alcalde Luján, planteó bajar los costos de operación de todos los órganos públicos locales electorales al considerar que duplican funciones con los institutos estatales, incluyendo la reducción de la nómina de la estructura base, como en la de funcionarios de oficinas centrales, que ganen más que el primer mandatario, muy en la línea de lo que hoy dicta el presidente. Estaremos pendientes de las listas que emite el comité este jueves 16 de marzo con los nombres de los 100 aspirantes que obtengan los puntajes más altos y que por lo tanto pasarían a la etapa de las entrevistas presenciales a realizarse del viernes 17 al miércoles 22 de marzo en la Cámara de Diputados. Para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas. Bueno, y seguimos con la información. Un momento más voy a tener una conversación con Julia Navarro a propósito de este libro, una historia compartida, un libro precioso en donde pues, nos recuerda todo lo que han aportado las mujeres y la relación que tienen con los hombres. Verá usted una conversación inolvidable. Miles de capitalinos con problemas serios de electricidad, mucho quedaron oscuras. Nosotros hemos tenido una tarde espantosa en materia de lluvias y de tráfico, o sea, el tráfico habitual, pero peor en estos días. Varias colonias del centro me reportan efectivamente que tuvieron en este caso apagones, también en la Benito Juárez, en Cuauhtémoc, muchas familias han estado sin luz. El metro avisó que debido al disturbio en el suministro de energía eléctrica, el avance de los trenes es lento en algunas líneas de la red. El personal labora para, en este caso, normalizar la situación. Y bueno, pues le comentaba que en este caso el senador Monreal subió un tuit hace un momento sobre el tema del INAI y esto es lo que dijo. El Ejecutivo Federal hizo uso de sus facultades que previene el apartado A del artículo 6º constitucional. La posibilidad de objeción que hace el Ejecutivo Federal es parte del procedimiento establecido en dicho artículo constitucional, que en su momento aprobó el órgano reformador de la Carta Magna, y sirve para establecer rigurosidad en los nombramientos de este tipo. Bueno, y ahora, como todas las semanas, me enlazo con Enrique de la Madrid. Mi querido Enrique, buenas noches. Leonardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Oye, ¿qué tema traes esta semana? Pues yo lo que veo es que en general le hablo, por ejemplo, del tema de la seguridad, pero también quiero hacer alguna referencia a las declaraciones recientes de que tampoco hay fentanilo en México, ni lo producimos, ni lo exportamos. Verdaderamente el gobierno federal ya vive en la negación. O sea, por ejemplo, dice, no, bueno, México es un país mucho menos inseguro que los Estados Unidos. Datos, horriblemente duros, pero datos. En México el número de homicidios es 28 personas por cada 100,000 habitantes. En Estados Unidos es 6.2 o 6.3. O sea, en México hay 4 veces más probabilidades de que te maten. Entonces digo, sí, datos duros, no cuentos, no cuentos. La otra también esto que mencionan hoy, ¿verdad? Que en México no hay fentanilo ni se produce.
y cuando apenas en días pasados acaban también de anunciar el golpe a un laboratorio. Entonces, pues ya este gobierno, yo ya no sé si nos miente o ya se miente, ¿verdad? Y creo que la peor forma de no resolver un problema es no reconocerlo y ya vivir en la irrealidad, vivir en la ficción. Y me parece que eso es peligrosísimo, porque un gobierno que miente un día sí y miente el otro también, ya no le sirve al pueblo. Francamente no le sirve, no le genera confianza a nadie, no genera la confianza en nuestros socios comerciales más importantes. Yo veo francamente un gobierno bien deteriorado, Leonardo, y con esta actitud ya de una evasión, y lo único que pasa es que todos los demás nos empezamos como que nos les quedamos viendo y decimos, pues ya se perdieron, ya ¿Es se perdieron. propaganda pura o estará hablando en serio? Sí, lo del fentanilo, hoy anunció que iba a prohibir el fentanilo médico, o para propósitos médicos, y se buscará una alternativa. Pues ciertamente es fácil orientarse, es difícil más bien orientarse en eso. ¿Qué se está diciendo en serio y qué es propaganda pura, Enrique? Pues bueno, yo creo que la propaganda es miente, 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 que algo se quedará. Y entonces yo creo que algunos tenemos que decir, pues la verdad, la verdad, la verdad, que algo se quedará. La verdad es que es un país en donde la inseguridad está fuera de control, donde el Estado se ha hecho chiquito y el crimen organizado grandote, donde ya sabíamos de hace tiempo que si no se le ponía control al tema también del narcotráfico, tarde o temprano iba a venir la reacción norteamericana. Y la otra es que es un problema común. Yo no estoy sugiriendo que sea culpa nuestra nada más, pero lo que sí estoy diciendo es que si no lo combatimos de manera coordinada, este es un problema enorme. Nada más que no hay que perder de vista que los Estados Unidos son una economía mucho más poderosa, mucho más grande, y aquí los que tenemos más que perder somos nosotros. Tenemos que jugar con inteligencia y en coordinación también con ellos. Pero, repito, yo veo un gobierno en la franca evasión, y yo ya no sé si, como dices, es propaganda, 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 o ya es un tema de otra naturaleza. Que es el tema cuando uno se cree su propia propaganda y sin negar una realidad es el peor negocio. Oye, vi que se reunieron distintos aspirantes a la presidencia, tú entre ellos, y estaba Gurría, platicaron de distintos temas. Cuéntanos qué se discutió, platícanos. Sí, cómo no. Esta es la tercera vez que nos reunimos. Yo no estuve la segunda, pero sí estuve esta tercera. Y lo que hemos querido veniendo a construir también con el Frente Cívico es algún tipo de diálogo, algún tipo de debate, porque pensamos muchos que independientemente de las reglas para cómo determinar el candidato, pues que también muchos no nos podemos esperar a que los partidos las definan. O dicho de otra forma, en lo que las definen hay que actuar. ¿En qué quedamos en esta ocasión? Quedamos que en el mes de abril, si no me falla la memoria, 17 y 18, estaríamos organizando, ellos estarían organizando unos paneles, sobre todo con el tema de lo que son los gobiernos de coalición. Mira. Invitarían a algunos panelistas y quienes somos aspirantes estaríamos como comentaristas de esos paneles. Yo creo que el tema es muy importante porque a los mexicanos hay que platicarnos y decirnos qué entendemos por un gobierno de coalición. Esa es la razón principal. Hemos querido ver si se podían hacer o no debates, Leonardo, y ahí no ha sido fácil el llegar a un acuerdo. Creo que todos tenemos la intención de demostrar que la alianza va, que de ninguna manera está definida la elección del 24, que es absolutamente ganable y que estamos trabajando constantemente y dialogando. Pero concretamente en abril se estará anunciando unos paneles, unas conversaciones para ir conversando con más detalle de qué entendemos y qué proponemos de los gobiernos de coalición. Estaba Costa Naranjo, estaban efectivamente, y a Beatriz Paredes y algunos integrantes más, bueno, que han levantado la banda, y Ildefonso Guajardo como aspirantes. Interesante el tema. ¿Algún apunte más, Enrique? Pues eso, que yo estoy convencido de que dado el enorme nivel de deterioro del país y dada la inviabilidad de la propuesta del gobierno actual, necesitamos cambiar de rumbo. Y si hay con qué, y al final del día este es un tema en donde tenemos que ir juntos, los partidos políticos, pero también la sociedad. Unos sin otros no llegamos, pero si lo hacemos juntos, México puede cambiar de rumbo y porque un mucho mejor México sí es posible, la verdad. Muy bien, pues te mando un gran abrazo y te agradezco el comentario. Gracias, buenas noches. Nos vemos la semana próxima. Vamos a una breve pausa, regresamos en un instante. Con la información, hoy tengo la fortuna de enlazarme hasta España, una mujer que emigró, además con muchísima fortuna, del periodismo y el análisis político a la literatura. Usted recuerda la Hermandad de la Sábana Santa, Tú no
Alcaraz, conversamos con ella hace algunos años, ahora entrega a librerías un libro que tiene algo de, un libro multicolor y muy interesante, que tiene recuerdos, que tiene lecturas y tiene añoranzas, una historia compartida con ellos, sin ellos, por ellos, frente a ellos. Julia Navarro, bienvenida. Muchas gracias, Leonardo, por recibirme una vez más. Feliz de tenerte con nosotros. Oye, pues es una historia, una forma de releer el mundo, efectivamente, que va, déjame poner dos nombres, de Hatshepsut a Carmen Díaz de Rivera. Todo lo que han hecho las mujeres en distintos campos del saber y en distintos campos de la actividad humana. Sí, es un recorrido por las mujeres con las que yo me he ido encontrando a lo largo de mis lecturas, a lo largo de mis viajes, también en las páginas de los periódicos, y ha sido un recorrido muy personal, es una historia que yo quiero contar en un tono que no sea excesivamente académico, cercano, y que los lectores puedan descubrir historias de mujeres realmente notables, pero no solo, porque a mí me interesa también contar la historia de ellos, de esos hombres que estuvieron cerca de esas mujeres, a veces de forma positiva, a veces de forma negativa, a veces fueron realmente hombres que las acompañaron e impulsaron sus talentos, y a veces fueron hombres secantes, ¿no? Que intentaron coartarlas. Pero yo entiendo que no se puede entender la historia si no contamos la historia de todos, es decir, de cómo nos hemos venido relacionando los unos con los otros a través de los tiempos, a veces mejor, a veces peor, a veces para bien, a veces para mal, pero en este planeta lo ocupamos hombres y mujeres. Por tanto, la historia, si no la contamos, esa historia común, es una historia incompleta. Sí, pero tenemos una lectura así como muy tradicional de los varones. Tú recuerdas a uno que extrañamos muchísimo, Javier Marías. Por cierto, tú eres duquesa del Reino de Redonda, ¿verdad? Sí, soy duquesa del Reino de Redonda. Javier fue una persona siempre muy generoso conmigo, y un día me llamó y me dijo que si quería formar parte del Reino de Redonda, si quería ser duquesa, y la verdad es que me quedé casi sin habla y yo decía, no, ¿y ahora qué digo? Pero contesté rápidamente que sí y le dije, sí, claro que quiero ser A ver duquesa quién dice que del no una Reino de propuesta así. Redonda. Bueno, ser Oye, duquesa de un ni reino, Nefertiti se hubiese negado, Julia. claro, pero ser duquesa de un reino literario me parece algo hermosísimo. Y eso sí, yo le dije, bueno, como los reyes sois muy arbitrarios, yo te digo que sí, pero si de repente te arrepientes, no pasa nada, no me voy a enfadar contigo. Y Javier me dijo, no me arrepiento, si te llamo para proponértelo, es porque lo he pensado y porque quiero que formes parte del Reino de Redonda. ¿Cómo echamos de menos a su majestad el rey de Redonda? Oye, preguntarte, me interesó mucho todo, desde Nefertiti, Cleopatra, Hipatia, a las que conocemos por distintas, digamos, expresiones, pero si tú tuvieses que vivir otra vida, tú, la gran Julia Navarro, ¿la de Oriana Fallaci es la que te parece más seductora de todas? Bueno, Oriana Fallaci es una mujer a la que yo admiré siempre mucho, eh, porque en mi otra vida, cuando yo era periodista, para mí Oriana era un referente. Oriana es la periodista más importante, sin duda, de las más importantes del siglo XX. Es una mujer que estuvo allí donde pasaba algo que había que contar y entrevistó a todas las personas que tenían algo que decir y a todas las personas importantes del siglo XX. Y Oriana Fallaci para mí siempre fue un ejemplo. Y yo aprendí mucho leyendo a Oriana Fallaci y aprendí mucho de lo difícil que también era para una mujer manejarse en un mundo de hombres. Oriana parecía siempre que estaba como enfadada, tenía el gesto duro, el gesto adusto. Y yo muchas veces me preguntaba, ¿pero por qué parece tan enfadada? Y luego, la verdad que lo he comprendido que se tenía que mover en un mundo absolutamente masculino, de las reglas eran masculinas y que por tanto ella tenía que hacerse un lugar
en un mundo que la era hostil. Y lo que pasa es que su talento extraordinario, su inteligencia extraordinaria, su valor extraordinario hizo que no tuvieran los hombres de su época más remedio que reconocer que estaban ante una persona realmente extraordinaria. Absolutamente. Oye, los Nobel son raros, por ejemplo, en literatura no se, digamos, reparten bien según las lenguas que sea. Hay más, creo que daneses y noruegos que todos los que aglutinan en lengua española, pero con las mujeres han sido particularmente cicateros, ¿no? Poco considerados con la creatividad femenina. Tú recuerdas a Svetlana, a Lessig, a Jelinek, a Gordimer, a Pierres Buch, que por cierto fue la primera, y a Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, ¿no? La verdad es que los nombres de mujeres en los premios Nobel, ya sea en el campo de la ciencia, de la literatura, de la medicina, son muy pocos. Es decir, ha habido una mirada muy, muy, muy masculina y, sin embargo, muchas mujeres realmente notables que trabajaban codo con hombres, por ejemplo, en el terreno de la investigación, llevaban el Nobel y se ignoraba a ellas. Y en el terreno de las letras exactamente igual. O sea, no es comprensible que la única mujer latinoamericana que ha recibido el premio Nobel sea Gabriela Mistral, y no es comprensible porque hay muchas mujeres en América Latina, de norte a sur, absolutamente potentes y con una obra que merece ser conocida y merecía ser premiada con el Nobel, en América Latina y en España. Sin embargo, el Nobel, yo últimamente estoy también, digamos que bastante decepcionada, porque a fuerza de querer ser políticamente correcto, al final yo creo que se desenfocan. Y a mí me cuesta perdonar, no sé si es la palabra, pero me cuesta encajar que no le dieran el Nobel a Javier Marías. Javier Marías es uno de los escritores en lengua española más importantes que ha habido en el siglo XX y en esta parte del siglo XXI, y que no se lo hayan dado es un deshonor para el Nobel, es un deshonor para los que organizan el Nobel, es un demérito para la organización del Nobel. Por supuesto que no encontrarás en mí, en este caso, una argumentación contraria. Hay tres mujeres que me parecen admirables. Hace algunos meses hablamos con una de ellas, Adela Cortina, que entran, Adela Victoria Camps, Amelia Barcácer, que entran a los grandes temas de nuestra época. Ahora que hablabas de la corrección política, hace falta filósofas que piensen efectivamente con enorme vigor. Estas tres que mencionaba son un caso. Por cierto, recuerdo a María Zambrano, que si nos da tiempo me encantaría que nos contaras un poco de ella, pero hay que entrar con un enorme vigor a esta idea de que la corrección política nos va silenciando o que no decimos necesariamente lo que pensamos o consideramos que es correcto, porque no se vaya a ofender a alguien, Julia. Pues mira, yo como ya he cumplido unos cuantos años, he decidido que no voy a renunciar a ningún gramo de libertad y que voy a seguir diciendo en voz alta lo que pienso y lo que yo creo, con respeto siempre, por supuesto, pero lo voy a decir. A pesar del paredón de las redes sociales. A pesar del paredón, porque como yo no estoy en las redes sociales, no me entero, así no me llevo disgustos. Pero me preocupa mucho el movimiento woke, me parece que es un movimiento terriblemente reaccionario. Me parece que la libertad de expresión está en peligro y en retroceso en todo el mundo. Me parece que querer reescribir la historia con los ojos del presente es un disparate y además es negar a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, a las generaciones futuras, un conocimiento de la historia, porque la historia hay que conocerla para entenderla, para saber de dónde venimos y saber lo que no deberíamos de volver a repetir. Pero no se puede decir esta parte de la historia no me gusta y entonces suprimida, no se puede hablar de ella y no se puede conocer. Lo que está sucediendo en importantes universidades norteamericanas y también europeas. Sí, estas mujeres, Adela Cortina, todas sus reflexiones sobre la porofobia, el miedo a los pobres, todas estas cuestiones que en los tiempos actuales han generado también batallas culturales, son admirables. Pero María Zambrano, las páginas que escribe sobre ella me parecen notabilísimas y me encantaría que le contaras al auditorio que nos ve en todo el país
tu, digamos, cercanía con ella. Una mujer que en realidad nunca dejó de cargar con el exilio, ¿no? Sí, es una mujer marcada por el exilio, una mujer que realmente los españoles no empiezan a conocerla y a darse cuenta de su dimensión como filósofa hasta que no regresa. Una mujer que lleva siempre, aun cuando regresa, sigue marcada por el exilio. El exilio marca todo lo que ella hace, todo lo que escribe, todo lo que piensa. Están todas las decepciones de su vida, y yo creo que es una de las filósofas más importantes del siglo XX, y es una filósofa de una profundidad absolutamente extraordinaria. Es una filósofa que ahonda en todos los recovecos del ser humano. A mí me parece que la filosofía de María Zambrano es imprescindible leerla, es imprescindible conocerla. Sí, sí, además nos resulta muy grata también en México. Hoy descubro Claro. yo de Margarita Nel que no sabía nada y me entero ahora que murió en México y muchas otras mujeres, Clara Campo. Bueno, porque España siempre tendrá una deuda de gratitud con México, porque México fue extremadamente generoso cuando acogió a tantos y tantos españoles que perdieron la guerra civil y tuvieron que exiliarse o que salieron en plena guerra para salvar la vida. Y México fue ese país de acogida, ese país de llegada, ese país de destino, porque muchos, la mayoría, se quedaron allí. A la que echo en falta, a lo mejor a ti no te gusta, y por supuesto es una elección libérrima la tuya, esa Mercé Rodoreda, que a mí me impresionó mucho cuando leí su Plaza del Diamante, Julia. Bueno, es verdad, este es un libro en el que faltan muchas mujeres No importantes. faltan, es una No, selección personal, ¿no? faltan, claro que faltan, No es una porque enciclopedia. no es una enciclopedia, no es un libro académico, es un recorrido personal. A mí también me impresionó ese libro. Lo que pasa es que al final, en ese recorrido, yo iba recordando a las mujeres que causaban un impacto mayor o que recordaba mejor, pero seguro que hay un montón de mujeres muy interesantes y muy notables que se han quedado en el tintero. Como dice, no son todas las que están ni están todas las que son, pero bueno, ciertamente es una selección. Me encanta recordar a Carmen Martigaite, a Ana María Matute. Oye, pero recuérdanos de los 80, la transición española. Tú traes efectivamente a la memoria un episodio no edificante, pero nos habla el tiempo que ha cambiado, que en el 83 ibas a pagar las letras de tu coche y resulta que te pedían la firma de tu marido. Bueno, de esa época, de la España de los 80, donde por cierto recoges una mujer que para mí es muy significativa, Carmen Díaz de Rivera, entiendo que era la nieta del poeta de Icaza, este poeta mexicano que emigró también en su momento a España, y que bueno, pues es una historia interesante, pero la dejo de lado. De los 80 ahora el mundo en España y en práctica No tiene nada que ver, no tiene ha nada que ver. cambiado radicalmente. Claro, yo era una jovencísima periodista en aquellos años en las que estábamos abriendo espacios de libertad. Franco había muerto en el 75, habíamos celebrado unas elecciones democráticas y se estaban cambiando las leyes, ya se había aprobado la Constitución, pero sin embargo todavía había resistencias. Entonces yo me acuerdo que yo me acababa de casar por aquellos años, me fui a comprar un coche y entonces me dijeron, bueno, tiene que firmar las letras del coche su marido. Y yo monté en cólera y dije, oiga, mire usted, yo trabajo, gano dinero para Con la iglesia, con Julia Navarro hemos topado, ¿no? y, ¿no? Y entonces el señor me dijo, ya, pero alguien que le avale. No, yo, aquí está mi nómina y es suficiente con garantía de que yo voy a poder pagar estas letras. Le dijiste como el poeta, a mi trabajo acudo y con mi dinero pago. Y entonces se resistía y entonces la verdad es que me puse como una furia y le dije, bueno, pues yo voy a salir de aquí y le voy a demandar, porque la Constitución española prohíbe lo que usted está haciendo. Y por tanto yo le voy a denunciar ahora mismo porque la Constitución me ampara y usted me está discriminándome y está exigiéndome un aval por el hecho de ser mujer.
Y entonces le monté tal lío que me dijo, no, al final me firmó todo, me dejó firmar las letras, yo creo que quería que me fuera ya y perderme de vista, y salí con mi coche. Fuiste periodista, entonces me perdonarás que te haga preguntas así tan simplonas. Los jóvenes y las jóvenes de hoy se dan cuenta que este episodio que tú nos estás contando ocurrió en los 80 y que en el caso de Carmen la señalaban de qué hace esa señora pegada a Adolfo Suárez, a una España que hoy tiene vicepresidentas, más de la mitad del gabinete, ministras. ¿Son mujeres? ¿Las jóvenes se dan cuenta de esto, Julia? No, yo creo que a veces no. Yo creo que a veces uno de los pecados de la juventud es el adanismo, pensar que la vida ha empezado a partir de ellos, y a veces les falta adanismo de Adán, ¿no? El primer hombre, pues el adanismo en este caso. Decía yo de Bueno, Eva, ¿no? La primera mujer. tú lo feminizas con Eva. Bueno, entonces yo creo que a veces les falta esa mirada hacia atrás para reconocer de dónde venimos. Porque si no sabemos de dónde venimos, somos incapaces de entender dónde estamos. Y esa mirada hacia atrás para comprender de dónde venimos sí la ha hecho en falta en algunas dirigentes políticas y en algunas mujeres líderes de la llamada cuarta ola del feminismo. Es decir, ha sido gracias al trabajo, al empuje, a la lucha de mujeres de hace años lo que hoy hace que nuestro país sea un país donde existe esa igualdad, ese reconocimiento en las leyes y ese cambio profundo que se ha producido en la sociedad. Y a mí la lectura de tu libro, por supuesto, me sugirió esto, y la idea que hay que cuidar, ¿no? Es decir, cada generación va haciendo su aportación para ampliar el concepto de ciudadanía, en este caso, el reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres, que como digo en tu libro queda absolutamente claro, que construimos la historia y la cultura de manera conjunta. Julia, no sabes cuánto te agradezco que hayas escrito el libro, porque en realidad compartes un montón de tu sabiduría, de tus añoranzas también, y que esta noche hayas tenido el tiempo de conversar con nosotros. Siempre tengo tiempo para conversar con vosotros, porque para mí es un privilegio. Yo quiero mucho a México, me siento muy unida a México, y estar contigo aquí esta noche me parece un lujo. Así que gracias por invitarme. El lujo es todo nuestro. Julia Navarro, ahora con este libro que ya está disponible en librerías, una historia compartida con ellos, sin ellos, por ellos, frente a ellos. Bueno, pues con esto nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio, en nombre de todo el equipo le agradezco su compañía. Siga nuestras frecuencias y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.